bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host Jacqueline López y me acompaña como de costumbre Leti Mosqueda. Hi Leti. Hi Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter como @Crónicas de Crimen para que nos den follow. Ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas y a que nos compartan con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. La niñez en los tiempos de internet. Atrás quedaron los días en que los niños jugaban con sus amigos en los parques, salían a pijamadas y regresaban a sus casas casi a rastras tras los gritos de llamado de sus padres. La socialización en la era moderna se limitó a niños sentados frente a una pantalla durante la mayor parte del día. ¿Pero qué ven los niños? ¿Están a salvo detrás de esas pantallas? ¿Cómo saber qué les afecta, qué leen, qué escuchan, qué creen sin la supervisión de los adultos? El 31 de mayo de 2014, Anissa Weier y Morgan Geyser, de tan solo 12 años, atrajeron a su entonces amiga Peyton Leutner hacia un lugar en el bosque donde la apuñalaron 12 veces. El día de hoy les voy a narrar la crónica de Anissa Weier y Morgan Geyser, la ofrenda a Slenderman. Leti, este caso lo escogimos porque es muy interesante desde muchos puntos de vista, ya que fue uno de los primeros casos atribuidos totalmente a los niños influenciados de manera negativa por el internet, 100%. Sí, exacto. Y este sí es uno de esos casos en donde 100% el internet tuvo la culpa por completo, a diferencia de otras ocasiones donde son especulaciones. El Slenderman sonaba desde el 2009-2010 y lo crearon para un concurso. Yo me acuerdo perfectamente cuando empezaron los rumores, poquito antes de que pasara el ataque. Yo me acuerdo que veía rumores del Slenderman en el 2009-2010. Yo también estaba morrilla y me la pasaba en internet, ¿no? Y en aquel entonces me interesaba muchísimo ver qué tantas cosas podías encontrar en internet, y claro que me encontré con la historia de este personaje. No te miento, yo pensé fácil unas cuantas horas que sí era de verdad, que alguien sí lo había visto en algún momento, y luego dije, nah, no es cierto, no, y ya encontré que era un concurso. Pero definitivamente estas niñas lo hicieron más famoso y fue muy como creepy, muy como, no sé, muy extraño, muy bizarro escuchar todo esto y que no hayan podido nadie hacer nada, nadie se dio cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Y es que, digo, antes de iniciar con la crónica, más allá de que nadie haya podido hacer nada, nadie les estaba poniendo nadie atención. Les estaba, sí. Y tú y yo siempre decimos, porque pues siempre nos toca ver que la gente no le pone atención a sus hijos de repente. Bueno, más antes de la pandemia, pero darle un celular a un hijo no es cuidarlo. O sea, darle un celular a un niño no es cuidarlo, no le estás alimentando de ninguna manera, a menos que le pongas un jueguito que sí sea como de aprendizaje. De otra manera, necesitan supervisión, más en esa etapa, ¿no? Anissa Weier, Morgan Geyser y Peyton Leutner eran 3 amigas de 12 años de edad. Anoten bien, 12 años. Se conocían desde muy pequeñas. De acuerdo a la sobreviviente de este ataque, Peyton, ella y Morgan se conocieron cuando tenían 6 años. Ella se acercó a Morgan porque estaba comiendo sola en el receso, y a partir de ese día fueron mejores amigas. Las niñas hacían pijamadas, compartían su tiempo libre después de clase, y ambos padres de familia, las dos parejas, se conocían entre sí y conocían a las niñas. Morgan inclusive le decía de cariño Bella a Peyton porque era su segundo nombre. Y en sus declaraciones menciona que durante muchos años ella fue su mejor y única amiga. 2 años antes del atentado, Morgan conoce a Anissa, y según declaraciones de Peyton, a partir de ahí todo empezó a ir de bajada.
Morgan y Anissa se obsesionaron con el personaje de Slenderman y como a Peyton le daba un poco de miedo, dice que le seguía la corriente porque era lo que le gustaba a su hasta entonces mejor amiga, pero ella no estaba tan obsesionada con eso. Y bueno, ¿quién es Slenderman? Para poner un poco de perspectiva y para aquellos que no estén familiarizados con el caso o tanto con el internet, y no quiere decir que si no estás familiarizado con el internet como tal, no conoces a Slenderman. Pueden ser cualquiera de las dos cosas. Hay papás que lo conocen porque a los niños les gusta, porque han escuchado, porque es una historia, porque es un meme, así tal cual, un meme inventado. O puedes estar muy familiarizado con internet y no ver nada de estas cosas porque como adulto ves las noticias y tu correo y ya está, ¿no? Pero bueno, Slenderman es un meme, así tal cual. Para los adultos que no están mucho tiempo en redes sociales, un meme es un chiste en una foto. Básicamente eso es. Hay memes chistosos, hay memes que son de terror, de miedo, hay para todos tipos de gente, ¿no? De acuerdo a un artículo de la revista Rolling Stone, el 8 de enero del 2009, el blogger de alias Victor Surge sube a internet 2 fotografías photoshopeadas o editadas, tituladas Creación de imágenes paranormales, en la página de chistes Something Awful. Y la idea del post era saber quién podía crear la mejor nueva criatura mitológica. La primera fotografía era de una figura extremadamente alta y medio fantasmal detrás de unos adolescentes, fechada en 1983, y el pie de la foto decía: nosotros no queríamos ir, nosotros no queríamos matarlos. La segunda fotografía era la misma figura y decía que era la segunda fotografía de evidencia que había sido tomada el mismo día que 14 adolescentes habían desaparecido. Ahí nació la leyenda del Slenderman. A partir de ahí, cada quien pudo hacer una historia de este mítico personaje que hasta el 2009 no existía ni siquiera en la imaginación de nadie. Entonces, en la página Something Awful, cuando se sube la competencia, empiezan a subir muchas historias. Cada quien le pudo poner al personaje de dónde había salido, qué era, pero todo estaba preparándose. La intención era hacer como un Freddy Krueger o como algo de las pesadillas, algo para aterrorizar. Algo para aterrorizar. Este va a ser nuestro nuevo malo. Y se salió todo de control. Entonces, el internet es un pozo sin fondo y puedes encontrar 1000 cosas buenas, pero también te puedes ir en un loop interminable de cosas horribles, ¿no? Miles de teorías, hilos e historias de gente que conocía a alguien, que conocía a otro alguien que sabía algo del Slenderman. Había inclusive historias que ligaban a la policía y a desapariciones reales de muchos chicos con ese personaje. Y ahí están mis 2 horas que yo te digo que yo de verdad dije, no manches, nunca había escuchado de esto. Yo lo encontré al Slenderman después de que vi como las primeras fotillos en Something Awful. Yo me metí a una página que se llamaba, de verdad tiene años que no, ni siquiera busco, Creepypasta. Eso fue después, salió años después en Creepypasta. En Creepypasta fue donde yo ya me metí y vi de qué se había tratado, cómo había surgido y las fotos, o sea, a pesar de saber que fueron creadas simplemente con el punto de aterrorizar, estaban feas, estaban creepy, muy feas. Aquí el asunto es que aquí es donde te empiezas a ir sin frenos a todo. A la gente le da flojera leer, le da flojera informarse o seguir investigando de verdad. En tu caso, tú llegaste a Creepypasta y ahí te diste cuenta que todo lo que habías leído pues no era cierto. Pero hay mucha gente, más los adolescentes, más los niños, que ven algo y como está en el internet lo toman como si fuera algo real. Sí. Entonces te da flojera seguir investigando. Las mamás, las tías, las abuelitas modernas que nos envían historias de, por ejemplo, ahorita que estamos a media pandemia, ¿no? El coronavirus se te quita si te tomas una cucharada de aloe vera todos los días. Y ahí están, ¿no? Y te lo mandan las cadenas de familia, de WhatsApp, de todo el mundo. De mis tías no vas a estar hablando. Hemos caído todo el mundo alguna vez en alguna de esas mentiras salidas de la imaginación o falta de atención de alguien más. Entonces, todo empezó así, ¿no? Y aquí nos podemos preguntar, la falta de supervisión, ¿qué tanto puede afectar la falta de supervisión de los papás en los niños?
No nada más, ellas tenían 12 años, sin embargo, pues te puedes ir ahorita, no sé, o sea, mi sobrina tiene 6 años y a ella le sueltas el control de la tele, aunque tú no le sepas mover, y ella se sabe meter a YouTube y sabe encontrar lo que ella quiere ver en ese momento. Tiene 6 años. Sí. Igual si les prestas una tablet. Entonces, así como puede haber cosas muy buenas que les ayuden con su desarrollo, pues puedes encontrar este tipo de situaciones. Sí, claro, y lo hemos visto, digo, hay varios casos, no sí sonados y no tanta violencia, pero hay muchos casos en los que los niños se encontraron o se toparon o por cualquier cosa fueron picando diferentes links y llegan a cosas que no son, definitivamente no son para niños, y en el menor de los casos es nada más pornografía, pero hay otras veces que sí ven cosas, monitos que les piden que hagan cosas. Yo tengo un jueguillo en internet, tengo un jueguillo en el celular que en los comerciales me sale un monito que se llama Buddy de something. Parece como un monito hecho de bolitas y palitos. Y el monito te insulta y te pide que lo lastimes. Oh my God. Kill the Buddy se llama. Kick the Buddy o Kill the Buddy, algo así. No lo bajen, no lo vean, bloqueenlo. Porque puedes cortarlo y puedes hacerle así. No quiero dar mucho detalle porque no sé quién me está escuchando esto, pero papás, ten cuidado. Kill the Buddy o Kick the Buddy. El monito te insulta y te reta a que lo lastimes. Es un monito, no es humanoide, es bolitas y palitos. Pero, what the French? Pero te pide, o sea, te reta, te insulta, te está instigando y lo tienes que lastimar y ganas puntos. Entre más lo lastimas, más puntos ganas. Okay. Entonces, imagínense si eso sale sin que estés buscando nada. Ahora imagínate con los niños que muchas veces, o sea, a mí el caso fue, por ejemplo, Peppa Pig, ¿no? Peppa Pig, que es para cuando están los niños chiquitos, que es algo que les entretiene mucho rato. Y hubo un tiempo en que tuvimos que estar cuidando los videos que salían porque dentro de YouTube, que es para niños, el que se supone que está controlado, empezaron a salir videos donde la muñequita escupía o decía groserías o se quitaba la ropa. Entonces, imagínate qué tan enferma tiene que estar una persona para hacer videos que cubran con ciertas reglas para poder meterlos y que los niños los estén viendo random. Sí. Y pues si el papá se da cuenta, se lo quita, pero si no se da cuenta, si no te das cuenta, porque son dibujos iguales a los originales, entonces sí debe de haber mucho cuidado por ahí. Digo, no nos vamos a cansar de repetirlo. Cuiden a los niños, cuiden lo que están viendo, cuiden la información con la que se quedan. En el 2010, los videos de Slenderman se vuelven virales, argumentando en las historias que existía desde mucho antes de que aparecieran en internet. El 7 de abril del 2011, Slenderman llega a Creepypasta, el sitio en internet donde tú lo descubriste. Este sitio es famoso por sus historias de terror y encuentros paranormales. Entonces, en la mente de dos preadolescentes sin supervisión de algún adulto que supiera que estaban viendo, sin guías en sus actos y con un sentido de la realidad que aún no termina de desarrollarse, se forma un plan para realizar una ofrenda al Slenderman para que les perdone la vida y las lleve a vivir con él. El día antes de los asesinatos, las tres niñas tuvieron una pijamada para celebrar el cumpleaños de Morgan. De acuerdo a las declaraciones de Stacy Lautner, mamá de Peyton, su hija se encontraba muy emocionada, pues iba a celebrar en su casa el cumpleaños de su mejor amiga. Sin embargo, su salida a patinar, las pizzas y jugar con sus muñecas American Girl estuvo muy rara, ya que normalmente las niñas se quedaban despiertas hasta muy tarde o hasta el día siguiente, y ese día específicamente Morgan se quería ir a dormir temprano. Sus planes eran muy diferentes. Ella estaba muy emocionada por dormirse y que ya fuera el día siguiente. El día siguiente inició con las chicas diciendo que irían al parque. Al llegar a los baños, de acuerdo a declaraciones de Morgan, Anissa trató de noquear a Bella, pero Bella se defendió y yo solo caminaba en círculos y ahí no pudimos hacer nada. Aún después del ataque del baño, Peyton se quedó con las chicas y siguieron hacia el bosque en donde terminaron su trabajo.
Las declaraciones y la secuencia de los hechos varía, ya que obviamente Anissa y Morgan dan declaraciones diferentes, una culpando a la otra, ¿no?, de la idea del ataque. Sin embargo, lo que es claro es que quien atacó a Peyton fue su mejor amiga, Morgan. Morgan apuñaló a Peyton 19 veces en el cuerpo. En declaraciones posteriores, Morgan le confesaría a la policía que había querido lastimar a gente desde antes, pero esa gente era mala conmigo, así que se lo merecían. Los videos de las declaraciones y todas las fotografías del ataque, las que están ahí de las niñas, van a estar en nuestras redes sociales como siempre para que las puedan ver y para quien guste verlas. La verdad son fotografías fuertes porque nunca te imaginas que unas niñas puedan hacer algo así. Niñas, exactamente. Después de apuñalar a su amiga, las niñas se alejan del lugar y regresan a sus casas como si nada hubiera pasado. Regresaron por su mochila para echar cosas para irse de sus casas. Tenían todo un plan bien armado. Porque ya se iban con el señor flaquito. Así es. Y la verdad sigo diciendo niñas porque no encontró una manera de remarcar. Niñas, sí. Podrías decir prepuber si quisieras. Siguen siendo niñitas. Sí, exactamente. No pierdan de vista de memoria que todo esto que les estoy contando fue planeado y ejecutado por dos niñas de 12 años. No titubearon, tenían su fin, sabían qué querían hacer, sabían dónde querían llegar y creyeron hasta aquí que lo habían cumplido. Ya sé, y está muy, no sé, muy gracioso, muy, no gracioso, jaja, pero a pesar de que son niñas, pudieron planear las cosas. Sí, podríamos decir casi a la perfección. Claro. Porque fue y ahorita nos vas a platicar, por azares del destino, como dicen por ahí, o una casualidad. Y como a mí me gusta pensar, no le tocaba y por eso pudo salir, pero eran niñas y de todas maneras sabían qué estaban haciendo. No, o sea, sabían tanto que el primer ataque fue en los baños del parque. Y fue en los baños del parque porque Morgan dijo, en los baños las rendijas del desagüe están en el piso y hay muchas en el piso. Entonces, si la matamos en el baño, la sangre se va a ir por el desagüe y no la van a encontrar. O sea, no se van a dar cuenta hasta mucho tiempo después y no va a haber un charco de sangre porque se va a ir por ahí. 12 años, güey, y ya estaba pensando en eso. Exacto. O sea, a mí me resulta impresionante el hecho de que tal vez lo planeó mejor que muchos asesinos. Muchos de los otros asesinos de los que hemos platicado. O sea, se llevaron en su mochila cuando ya deciden huir. No iban a huir, realmente el plan era matamos a Penny y nos vamos de ahí al bosque en donde vive el Slenderman. Y agarraron su mochila y se llevaron granolas porque, güey, pues vamos a caminar mucho, entonces nos va a dar hambre. Llevamos agua, nos vamos a llevar la evidencia para que nadie sepa que fuimos nosotras, entonces envuelven el cuchillo, lo echan en su mochila también y se echan agua y se van. O sea, iban bien preparadas. Iban bien preparadas. Ajá. No sabían qué tan lejos estaba donde tenían que ir porque son niñas y entonces no saben la diferencia entre 1 milla y 1000 millas. O sea, pero... no dimensionan todavía. Exactamente, ahí. Pero iban preparadas. Sí. O sea, tenían todo un plan bien armado. Peyton logró arrastrarse hasta un lugar cercano a la carretera en donde Greg Steinberg la encontró tirada sobre unos arbustos. Al verlo, la pequeña niña le preguntó si la podía ayudar, ya que la habían apuñalado. Y les voy a poner la llamada del 911. Big Bend, at the dead end, just south of Rivera. Okay. He came upon a 12-year-old female. She appears to be stabbed. She appears to be what? Stabbed. Stabbed? Right. Okay. Are you still there? Yeah. Hi, sir. So, are you with this 12-year-old female? Yeah. She says she's having trouble breathing. She said she was stabbed multiple times. Stabbed multiple times? Yeah. Okay, sir. Are you with her right now? Yeah. Is she awake? She's awake. Is she breathing? Yeah, she's breathing. She said she can take shallow breaths. She's alert.
En la llamada, la voy a dejar hasta ahí nada más, está completamente en inglés, obviamente. Podemos escuchar a Greg llamando al 911, explicando cómo encontró a Peyton, en dónde está, explicando que está consciente, mientras al mismo tiempo le dice a la niña que está calmada y que la ayudaba en camino. Los padres de Peyton fueron informados al poco tiempo de que la pequeña fue llevada al hospital, en donde inició su recuperación. Durante el tiempo de la llamada, lo único que ella en algún momento le dice al señor que le encontró, a Greg, le dice, Morgan me hizo esto. Sí. Y Morgan, pues, era su mejor amiga. Entonces, ya más adelante van a ver ahorita conforme empiezan la parte del juicio. Peyton nunca quiso ir a atestiguar. Sin embargo, esa parte donde ella dice cuando está consciente, Morgan me hizo esto, fue básicamente lo que selló la suerte de las niñas, ¿no? Como el estado de la víctima era grave pero estable, las autoridades supieron casi de manera inmediata quién la había atacado, como ya lo mencioné, y entonces inician una búsqueda por las otras dos chicas que para ese entonces se habían internado más en el bosque. Y es que, de acuerdo a las historias del Slenderman, el lugar en que vive esta mítica criatura se encuentra en Wisconsin's Nicolet National Forest. Tratamos de encontrar a Slenderman, declaró Megan en sus interrogatorios. Este episodio es editado por Stuka Producciones. Si necesitas trabajo de edición de audio y video, Stuka Producciones puede ayudarte. Búscanos en Facebook como Stuka Producciones. Stuka es SZTUKA Producciones. En el 2017 inicia el juicio de las dos chicas, que para entonces ya tenían 15 años y que fueron juzgadas como adultos. Está muy, no sé, me encanta que dijiste juzgadas como adultos. Los abogados y los padres estuvieron pidiendo que fueran juzgadas como niñas, pero como el crimen que ellas cometieron es un crimen de adulto, fueron juzgadas como adultos. Así es. Y esto es algo muy, muy interesante, muy importante, yo pienso, porque de alguna manera fue determinando a dónde iba, cuál iba a ser el curso del caso. Así es, fueron sometidas a diferentes exámenes, pero para mí una de las preguntas más importantes aquí es, ¿tiene la culpa el Internet? El Internet viéndolo como un ente sin vida, sin forma. Así es. Sí. Y todos los que vivimos allá adentro también, porque deberíamos de ser un poco más responsables los adultos que estamos en Internet y sobre todo la gente que genera contenido, pues. Debe de haber un poco más de avisos, alertas, debe de haber más leyenditas por ahí que diga esto no es falso, no es verdadero, si te da miedo avísale a tus papás, no sé, debería haber más reglas, pero pues está cañón, ¿no? El Internet, como dices, es un barril sin fondo y entre más escarbas, más cosas weird encuentras. Entonces, sí es la culpa del Internet, pero más de los padres. Es que a eso iba yo. O sea, el Internet como tal no te dice, ven, búscame, abre tu laptop, tu claro que sí, tablet, tú decides qué es lo que quieres entrar a ver. Y sabiendo los tipos de amistades que tienen los niños, o una persona como adulto, el tipo de amistades, el tipo de gente con el que se junta, el tipo de información que está buscando, cómo lo busca, los intereses que tiene, en base a eso puedes saber muchas cosas. O sea, yo no digo que esté mal ver cosas de miedo si eso es lo que les gusta, pero acércate y ve qué es lo que está viendo de repente, o sea, busca la página tú por tu parte y ve qué es lo que está viendo tu hijo. O sea, la mamá de Morgan
ya había visto que le gustaba el Slenderman. Y la mamá de Peyton ya sabía que Morgan estaba insistiéndole a Peyton que del Slenderman y que a ella le daba miedo. Las mamás ya sabían. O sea, ya saben, pero no se toman. No pensaron. Digo, o sea, yo no digo que estén mal o que no les interese, no, pero tal vez en ese momento no pensaron, mi hija, o sea, a mi hija le puede interesar eso, mi hija puede estar yendo un poco más allá. Y regresamos otra vez a lo mismo. Necesitamos, si uno como adulto te puedes ir en un hilo sin fondo buscando cosas y encuentras y se abre otra ventana y se abre otra ventana y se abre otra, o sea, ahora imagínate un niño que no tiene una conciencia completamente formada, que todavía no sabe al 100% qué está bien y qué está mal, que como hemos dicho en otros episodios, está en la curva de la criminalidad todavía. Entonces imagínate pues, o sea, ay, mamá, es que fíjate que esto es lo que me gusta. Qué suave. No, pero entonces no les facilitas, pero les das un go con lo que ya están viendo. O sea, es una luz verde para, pues es que mi mamá ya sabe que lo estoy viendo y si mi mamá no me dijo que es algo malo, pues entonces es algo bueno y lo sigo viendo. Exacto, y tocaste un punto para mí clave, no prestaron atención, porque también estamos hablando de padres muy diferentes a los de nosotras y de generaciones muy diferentes a las de nosotras. A nosotras nos tocó empezar con el internet, a nuestros padres les tocó ya muy adultos ver el internet nacer y crecer y desarrollarse. Estas niñas nacieron con el internet a todo lo que da. Exactamente, pero entonces sus papás también ya tienen conocimiento, ya puedes saber qué tanto puedes encontrar en internet. Sí, por eso, como siempre dices, hagan preguntas, padres de familia, hermanos grandes, primos, sean metiches con los niños, antes de los 17, sean muy metiches, hagan muchas preguntas. Y fíjate, algo muy impresionante, esta semana leí cosas, esta semana aquí en México fue el regreso a clases de los niños y estamos ahorita en pandemia, entonces los niños están tomando las clases desde su casa, algunos en televisión, otras que tienen oportunidad de estar en escuelas de paga, los están viendo directamente en la computadora, ¿no? En las clases. Aún así, todos los niños son niños. Y me tocó ver preguntas muy chistosas que los niños les hacen a las mises o a las maestras, ahorita que están tomando la clase. Que dice una amiga, es que los niños de repente, ¿cómo están? ¿Y qué desayunaron? Yo desayuné pizza y la mamá le pone mute luego, ¿no? Así como que, cállate. O sea, no los van a callar, pero es como, o sea, ellas saben que está mal y les ponen el mute. O niños que dicen cosas, pues, vergonzosas de los papás. Y aquí es donde te pones a ver, muchas veces los papás no saben cómo los niños se comportan cuando no están cuando con ellos. no nos están viendo. Entonces, así como se pueden comportar diferente cuando no están con los papás, pueden ver cosas diferentes cuando no están con sus papás. Exacto. Y aquí es donde tenemos que asegurarnos o tenemos que buscar cómo asegurarnos que realmente lo que están viendo los niños, ya sea en las escuelas, en sus casas, con sus amigos, tenemos que saber cómo identificar los foquitos rojos, ¿no? Cómo podemos darnos cuenta de los cambios de sus hábitos, de las cosas que les gustan, su comportamiento en niños y preadolescentes. Sí, claro, porque otra vez, algo muy importante que estás tocando ya aquí, pónganse a pensar, adultos, pongámonos a pensar. Si a nosotros nos cuesta trabajo distinguir cuando algo es fake news, una mentira fabricada o amarillista o exagerada, imagínense a un niño de 12 años. Las posibilidades de que puedan hacer esa distinción, ese tipo de razonamiento no existe todavía en sus cerebros. No pueden analizar hasta ese punto. No pueden hacer esa distinción. O sea, a nosotros nos engañaron las Kardashian que no estaban embarazadas. Imagínate a las niñas, a los niños, qué tan fácil los pueden engañar con un jueguito, con una noticia, con una fotito. Los van, y es que muchas veces puedes decir, no, pues es que es una noticia y cómo no se van a dar cuenta. Pero el grooming que se dice en Estados Unidos, que es como van llevando a los niños por un caminito, poco a poquito, no es tal vez decirle algo malo desde un inicio, pero los van llevando poco a poquito, exactamente. Los van preparando para algo y no necesariamente tiene que ser pornografía infantil, aunque sabemos que es de lo más peligroso en internet para los niños.
pero pueden ser cosas como estas, ¿no? Sí. Que no se van dando cuenta que es un juego y otro juego y cada vez los niños se van poniendo un poquito más violentos. Entonces sí es mucho estar al pendiente, investigar qué es lo que están viendo los niños y otra vez estar muy listos, muy abiertos a ver los cambios en los comportamientos, cambios en gustos, cambios en ahora ya no quiero cenar con toda la familia, ahora salía todos los domingos, ahora ya nada más me la quiero pasar encerrado en mi cuarto. Ese tipo de cosas pues son foquitos rojos que tenemos que ir encontrando, ¿no? Y viendo. Ahora vienen las diferentes líneas de investigación y teorías y el perfil psicológico de Anissa y de Morgan. Entonces, Leti, tú estuviste haciendo la investigación full del perfil de las dos niñas. Este ha sido uno de mis episodios más favoritos, que más me ha gustado por la vasta información que hay respecto a las entrevistas, los interrogatorios y sobre todo, gracias psicóloga Melissa Weston, no sé cómo se pronuncia. Ella fue la que puso allá afuera esquizofrenia. Y la esquizofrenia es uno de los trastornos más complicados de diagnosticar por la cantidad de detalle que debes de tener. Es decir, necesitas estar trabajando de primera mano con el sujeto que estás tratando de diagnosticar. Por los subtipos y por las especificaciones de curso de la enfermedad, que típicamente, comienza a la mitad de la tercera década de vida en los hombres y al final de la misma en las mujeres. O sea, 35, 40 años. Ok. Exactamente. Entonces, sí hay casos conocidos muy raros en los que comienza digamos en la niñez, es decir, 5 o 6 años. Sí hay casos, son muy raros por la necesidad de la prevalencia, es decir, necesita de haber estado ahí la sintomatología por lo menos 6 meses, que con estas niñas, si nos regresamos un poquito a la historia, fue entre el cambio de año cuando empezó esta obsesión con ellas. Y para mí estas dos niñas sí cumplen con los criterios de diagnóstico de la esquizofrenia, pero Morgan para mí es como la estrella, o sea, la protagonista, sí, claro, de todo esto. Y les voy a platicar un poquito los síntomas de la esquizofrenia. Tiene síntomas positivos y síntomas negativos. Los síntomas característicos que necesitas cumplir con 2 o más positivos son ideas delirantes, alucinaciones, y los negativos es el lenguaje desorganizado, la abulia o el comportamiento catatónico. Ella cumple con ideas delirantes y con abulia. Alucinaciones tal cual, honestamente nunca le habló el Slenderman así como que se me apareció y me platicó. Ella nunca dijo algo así, pero tenía esta idea de que el Slenderman la iba a matar a ella y a su familia y tenía que obedecer y le tenía que ofrecer un sacrificio. Y todo eso salió de la nada, literal, de su imaginación. Y necesitan cumplir con una disfunción social, laboral, porque es en adultos, pero podríamos decir académico, durante por lo menos, no dice exactamente cuánto tiempo, pero debe ser parte del mismo tiempo que se están presentando todos los síntomas. Y aquí Morgan sí había un deterioro social. Ella estaba desarrollándose por debajo de lo esperado para una niña de su edad y para una niña en una escuela en la que estaba. O sea, no había casos así como de bullying por todos lados. A ella no le hacían bullying tampoco. Ella no era bullying tampoco. Pero no podían ser amigas por el aplanamiento afectivo que tenía. Era muy difícil para ella relacionarse con otras personas. Y esto inicia en la infancia. Cuando inicia en la infancia este síntoma o esta disfunción, significa que no llegan a lo esperado. Entonces ahí también lo cumple, ¿no? Exactito. La duración debe de ser de por lo menos 6 meses. Y de esos 6 meses, 1 mes por lo menos debe tener los síntomas que les dije al principio, las ideas delirantes o la abulia. Todo esto se estuvo presentando durante todo el tiempo que estuvieron haciendo la planeación. Exactamente. Debe haber una exclusión en un trastorno esquizoafectivo y del estado de ánimo. Estuve revisando los criterios y pues no lo cumplen.
Debe de haber una exclusión de consumo de sustancias. Ninguna de las dos niñas traía ni siquiera medicamentos controlados, mucho menos drogas, ¿no? Y si les hicieron análisis, no están consumiendo ningún tipo de sustancia. Y no debe de haber una relación con un trastorno generalizado del desarrollo. Ninguna de las dos tenía ningún tipo de trastorno del desarrollo. Y hay clasificaciones que tienen que ver con la longitud o la periodicidad entre cada episodio. No voy a entrar en muchos detalles de eso, pero sí te quiero platicar de los subtipos de esquizofrenia. Paranoide, obviamente, ideas delirantes de persecución, auditivas o de grandeza, o todas juntas. Sí. De desorganizado, que es lenguaje, comportamiento, muecas, manerismos, todo así como desorganizado, que este tipo de esquizofrenia es el paciente que yo tuve en el hospital, esa esquizofrenia tenía él. O sea, parecía, no sé si conoces pues sí lo conoces al personaje Loco Valdés cuando estaba haciendo como, haz de cuenta que lo estabas viendo al señor, así siempre moviéndose como de manera muy errática, indiferenciado, que puede ser ninguno de los anteriores, una pequeña mezclita interesante de todos, y residual, que es cuando ha habido por lo menos un episodio de esquizofrenia, pero en un cuadro clínico actual, y no es una existencia de síntomas psicóticos desde antes, y la manifestación es continua, pero nada más durante ese cuadro clínico que se está presentando en ese momento. Que es básicamente lo que les pasó a ellos. Exactamente. Pero no sería algo como muy cómodo, así como, es a lo mejor pensando en ellas no, porque son niñas, ¿no? Y pienso yo que aparte de crear todo esta planeación de cómo matar a su amiga, no creo que pudiera ser una mentira todas las declaraciones que dieron después para poder ser diagnosticadas esquizofrénicas. Pero sí en un adulto, por ejemplo, que diga, maté a alguien, pues es que las plantas, ¿no? En el caso de Son of Sam, el perro me dijo que los matara. Pero ya solo fue una vez, o sea, el perro ya se cayó, ya no me está hablando. Entonces, qué cómodo poder decir, por eso pasó. Pues pasó porque soy esquizofrénica. Sí, claro, pero también ahí ya estaremos hablando de otro nivel de mentira, preparación y inteligencia, incluso porque tendrás que pretender antes, durante y después y mantener tu historia. Y si algo nos ha enseñado, la historia de los asesinos y del crimen es, puedes engañar a todas las personas cierto tiempo o cierto tiempo a todas las personas, pero a toda la gente todo el tiempo no se puede. Tienes que ser muy cañón para estar mintiendo durante tanto tiempo. Algo muy interesante del subtipo residual es que puede representar una transición entre un episodio florido y la remisión completa. Es decir, puede persistir por muchos años sin exacerbaciones o incremento en los síntomas. Llevártelo así como flat. Y no pasa nada ya nunca más en la vida. O sea, en este caso podemos decir que si las niñas no hubieran estado influenciadas por el Slenderman, a lo mejor a Morgan jamás se le hubiera disparado la esquizofrenia. Podríamos decirlo. Estuve revisando, después de que leí esto que dije yo, y suena mucho como Morgan, y después dije, vamos a revisar el trastorno psicótico breve, que es una alteración de inicio súbito, pero con gran desorden emocional. Entonces desde ahí dije, y ya no suena como Morgan, no, pero está muy parecido, ¿no? Necesitas tener la presencia de uno o más de los siguientes: ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado o comportamiento catatónico, que son básicamente los mismos síntomas de la esquizofrenia. Pero aquí viene lo interesante. La duración debe ser de por lo menos un día y un máximo de un mes, con un retorno completo al nivel premórbido. Es decir, entre un día y un mes te pones mal y después ya como si nada, porque es breve, único. Aquí no lo cumplen porque ellas fueron, si nos acordamos, cuando era Morgan y Peyton, Morgan ya traía ese rollo de los Slenderman. Y ya tenía por lo menos la mitad del ciclo escolar. Sí, o sea, tenía más de un año ya queriendo... Que traía ahí la plática, y que empezaba a asustar a Peyton. Enter Anissa. Y Anissa ya llegó a este pequeño monociclo. Y Anissa llega 2 años antes de que pase todo esto. Exacto. Entonces ya tenía ya traía mucho tiempo ella también. Entonces pues ahí ya dije yo, y hubiera estado muy interesante que hubiera sido pero no lo es.
y una alteración no atribuible al trastorno del estado de ánimo o a la esquizofrenia, y ahí otra vez empezamos con el problema de los diagnósticos diferenciales. Si tengo que escoger uno o el otro, pues va a ser esquizofrenia más bien, por el tiempo y por todos los otros síntomas que ellas venían presentando. Y que además, pues ya una vez que se le hizo el diagnóstico y se le empezó a medicar, cambia completamente. Exactamente. Y hasta entendieron qué era lo que había pasado. Exacto. La psicóloga que diagnosticó a estas dos niñas habla de un trastorno psicótico compartido. A ver si lo puedo pronunciar bien. Folie à deux. Y este es muy interesante, mi favorito de todos los que he leído para todos los diagnósticos que hemos hecho, porque está exactito, mandado a hacer para ello. Les voy a platicar los síntomas. Se desarrolla una idea delirante en un sujeto en el contexto de una relación estrecha con otra que tiene una idea delirante establecida. La idea delirante entre las dos nace, pero cuando una de las dos personas ya trae esa idea. Aquí las dos llegaron ya con esa idea. Después. Es locura compartida, sí. Básicamente. La idea delirante es parecida en su contenido a la de la persona que ya tenía la idea delirante. Entonces nada más te reafirma, ¿no? O sea, tu idea delirante llega a otro y te dice, ajá, sí es cierto. Sí es cierto. Exactamente. Okay. La alteración no se explica mejor por la presencia de otro trastorno psicótico o del estado de ánimo. Y hasta ahí. Eso es todo. Entonces, sí, los tres, ¿no? Los cumplen. No se sabe mucho sobre la edad de inicio, es muy variable, no hay como, a partir de esta edad, como con la esquizofrenia, que dice, empieza más o menos aquí, pero se han dado casos desde acá. Es muy variable y por lo tanto, si no se interviene a tiempo, es decir, dentro de los siguientes 48 horas que viste que algo empezó a pasar, es 48 horas son mías, porque yo sé que después de ese tiempo ya es muy difícil poder hacer cualquier cosa. Se acostumbra a hacerse crónico, porque este trastorno es más frecuente en relaciones prolongadas que se vuelven resistentes al cambio. Y si nos acordamos, Peyton dice, estaba todo muy bien hasta que llegó Anissa. Es decir, Anissa necesitaba como una contraparte y Morgan necesitaba una contraparte. Peyton no le entró, y entonces que pues, no les gusta, como ese cambio, esa necesidad de cambio en la dinámica, no les gustó. Imagínate que no las hubieran agarrado, que no las hubieran atrapado. ¿En qué se hubiera convertido esta locura? Aquí, una de las dos con esquizofrenia o ambas con esquizofrenia, las dos con la misma idea delirante, se conocen y de ahí para atrás, de bajada, empedrado, sin frenos. Interesante. O sea, ¿qué más? ¿Qué más? Realmente es como la pareja perfecta. La pareja perfecta. Encontraron cada una, se presionaron sus botoncitos al mismo tiempo y vámonos. Exactamente. Interesante. En el 2017, Anissa Weier se declaró culpable de atento de homicidio en segundo grado y fue encontrada no culpable por enfermedad mental. Fue sentenciada a un mínimo de 25 años en una institución psiquiátrica y deberá estar bajo tratamiento y supervisión hasta la edad de 37 años. Morgan Geyser también fue encontrada no culpable por causa de enfermedad mental y sentenciada a un mínimo de 40 años en una institución psiquiátrica y fue declarada esquizofrénica, una enfermedad que también tiene su padre. En 2020, Morgan apeló, pero su apelación fue denegada, argumentando que el haberla enjuiciado como adulta fue la mejor decisión que se había tomado en su caso. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálenos un review en iTunes y en Spotify. Bye, Leti. Bye, Jackie. Bye, Crónicos. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí. Todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda. Música por Kevin MacLeod y toda la edición de sonido es de Stuka Producciones.